Bueno, aquí estamos con dos temas que surgieron en la semana. Y yo les diría que uno de ellos en pleno desarrollo. ¿Por qué? Porque hubo serios cuestionamientos a una partida de 200 millones de pesos en la rendición de cuentas para CTM. Hablamos de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Señalamientos, críticas, posible llamado a sala de 3 ministros para interpelar por esta situación, pero está abierta la puerta. Hay que ver realmente qué es lo que termina aconteciendo con esta situación. Si no la tuvieron muy clara, este informe aclara bien qué fue lo que sucedió. El pasado 17 de agosto, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, autorizó el pedido del Ministerio de Economía y Finanzas de otorgar una partida extra de 200 millones de pesos para los gastos destinados a la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El periodista Eduardo Preve informó en su cuenta de Twitter que el organismo cuenta con un presupuesto anual de 750 millones de pesos. Dado que el mismo no alcanzó, el gobierno debió reforzar esto con una nueva partida para el ejercicio de 2023. Varios dirigentes del Frente Amplio calificaron esta medida como corrupción generalizada y clientelismo. El senador del Frente Amplio, Daniel Casciani, aseguró en su cuenta de Twitter que con esta acción se busca beneficiar al presidente de la comisión, Carlos Albizu, integrante del Partido Nacional. Mientras que la diputada Betiana Díaz afirmó que esta partida va para blindar a los más de 30 cargos políticos que la coalición puso en dicha comisión. Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandu Gorsi, aseguró que este tipo de manejo de los recursos, fruto del clientelismo, lastima a las instituciones y a la democracia. En diálogo con PTV Noticias, el presidente de la delegación uruguaya, Carlos Albizu, aseguró que el presupuesto de 744 millones de pesos uruguayos otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas no se ajusta desde el año 2015, al igual que la partida complementaria de UTE por 200 millones de pesos en concepto de administración de la energía. Según el presidente de la delegación, las partidas complementarias se solicitan al MEF para cubrir el presupuesto aprobado de Salto Grande, el cual se elabora anualmente y, a su entender, lleva 8 años de desfasaje con las partidas fijas. Además, informó que están trabajando junto al Ministerio de Economía y Finanzas, UTE y OPP para solucionar el problema de financiamiento, el cual se pone en cuestionamiento año a año cuando se informan partidas extras para su ejercicio. Según comunicó Albizu a BTV Noticias, Salto Grande genera el equivalente a 360 millones de dólares al año, es el principal activo energético del país y su funcionamiento cuesta 30 millones anuales, por lo que, a su entender, estamos frente a una de las empresas más eficientes. La bancada de diputados del Frente Amplio analiza un llamado a sala a los ministros de Economía, Industria y Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Esto es por el uso y gestión del presupuesto otorgado a la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. La polémica surge luego que se conociera que Economía habilitó una partida extra de 200 millones de pesos al organismo, además del presupuesto anual de 744 millones de pesos. Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, dijo a BTV Noticias que ese monto extra es para blindar los más de 30 cargos políticos que la coalición puso y que hay un mal manejo de los recursos. Por su parte, el presidente de la comisión, Carlos Albizu, aseguró también a BTV Noticias que el dinero que reciben no se ajusta desde el año 2015, al igual que la partida complementaria de UTE por 200 millones de pesos en concepto de administración de la energía. Al ser consultado este martes por Radio Sarandí sobre el incremento de cargos de confianza, Albizu dijo que hay funcionarios que no son solo de la lista 404, sino de diferentes sectores de los partidos de la coalición. Aseguró además que algunos entraron por designación directa y otros por concurso. Según un documento publicado por el periodista Gabriel Pereira en Twitter en 2017, el entonces ministro de Economía, hablamos del contador Danilo Astori, había autorizado también una transferencia extra de más de 200 millones de pesos a la comisión. Otra de las novedades, dejamos este tema de CTM porque vieron que la puerta quedó abierta para que la polémica continúe, pero otro de los temas que también ha generado en parte polémica fueron los datos brindados por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con respecto a la destitución de 4 policías por el caso de la fuga de Rocco Morabito. A ver, por allí el propio ministro dice que ante la
no sé si pasividad, no utiliza esa palabra, pero como ante lo quieto que se encuentra el caso a nivel de la justicia, el Ministerio realizó su investigación interna y determinó esa destitución. Pero dio otras novedades también que generaron polémica, que tiene que ver con, nuevamente puesto en el tapete, la posibilidad de que militares patrullen o puedan unirse a la republicana en el patrullaje de las calles. Dos temas del ámbito policial que así se conocieron en la semana. En otro orden de cosas, también se confirmó la destitución de 4 efectivos policiales por faltas muy graves que cometieron en la ya famosa fuga del mafioso Rocco Morabito. Estuvieron involucrados, hicimos una investigación administrativa, no esperamos más por la señora fiscal. Primero era el fiscal Langner, ahora es la fiscal Porteiro. Estamos esperando hace tiempo acciones en ese sentido. Y bueno, nosotros seguimos avanzando en la investigación administrativa del propio ministerio y determinamos responsabilidad en 4 personas, que acabo de firmar ayer la destitución de los 4. ¿Qué tipo de responsabilidades? ¿Qué hicieron? Bueno, yo le voy a dar es una investigación muy importante. Uno de ellos es el que supuestamente llega tarde y que era el que estaba al frente de la cárcel, y como llegó tarde se escapó antes de que él llegara. Y después no hicieron la revisión. Y después la Guardia Republicana, que eran 2 personas que se quedaron encerrados, todo muy sospechoso. Se hizo una investigación por jurídica del Ministerio del Interior y sin ningún disenso, unánimemente determinaron que tenían plenas responsabilidades. Se va a destituir y se va a informar a la fiscal. Y en otros temas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, propuso que efectivos militares cumplan funciones en la Guardia Republicana. El diputado Eduardo Luz dijo que la propuesta sería ideal, pero supondría realizar una reforma a nivel legislativo. La medida que propone Heber es ideal. Es traspasar personas del Ejército Nacional a la Guardia Republicana con una preparación previa e incluso una mejora de sueldo, que hay diferencia. Eso implicaría una reforma importante a nivel legislativo que solo se puede hacer en leyes de rendición de cuentas o presupuesto, o en la Constitución, que ya se intentó, pero pongamos la ley de rendición de cuentas. Esa oportunidad ya está se ha pasado, porque las leyes ya se están aprobando. Lo que nosotros proponíamos era algo mucho menos ambicioso, y yo diría igual de efectivo, que es el integrante de las Fuerzas Armadas en vehículos de las Fuerzas Armadas, recorriendo, patrullando diferentes barrios de la ciudad, como lo hacen actualmente, la prefectura en la playa, la policía aeroportuaria en los aeropuertos, el Ejército Nacional en la frontera con Brasil, la Guardia Perimetral en las cárceles, es decir, prestándole ayuda, porque ¿qué es lo que hace el Ejército en la frontera? Colabora con la policía. Y nosotros tenemos, ¿por qué planteamos esta idea? Porque vecinos de los balnearios de Rocha nos dicen que en los balnearios de ellos la delincuencia bajó sustancialmente. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el ataque a la propiedad privada, hurtos, incluso rapiñas, en muchos balnearios bajaron sustancialmente, simplemente porque a unos kilómetros hay un puesto militar que está pidiendo la cédula al que va a Brasil. Yo me estoy dando cuenta con cierto asombro y preocupación que hay demasiados nostálgicos de la dictadura militar. Lo digo por todo lo que reclaman que haya militares, los militares verdes tienen que estar en los cuarteles, cumpliendo la función que deben cumplir para la defensa nacional, y no tienen que estar cumpliendo otras funciones para las cuales no están preparados. Eso pareciera una remora de algunos que añoran, obviamente, el momento más oscuro del Uruguay, cuando los militares gobernaban. Bueno, habrá que ver cómo sigue este tema, si se concreta, si no se concreta, y en definitiva
vamos a tener evidentemente polémica porque hay posiciones absolutamente encontradas en torno a esta situación. En lo que parecería ser que ya no hay situaciones encontradas, que hay unanimidad, es que volvimos a la normalidad con el tema del agua. Ya, digamos, decretada, finalizada la emergencia hídrica, en la semana la ministra de Salud Pública salió a ratificar plenamente que el agua volvió a ser normal, volvió a ser potable. Sin embargo, nosotros ya encontramos por allí algunos elementos de polémica que los vamos a estar compartiendo. El próximo bloque se trata de agua y carne, porque ahí también hay polémica. Ya venimos.